A lo largo de los años, Yu Yu Hakusho se ha convertido en una serie de culto que varios recuerdan con nostalgia. Por allá por los años 90, cuando Dragon Ball y Saint Seiya estaban en la cúspide de popularidad, apareció una nueva historia totalmente innovadora y con personajes bien desarrollados, la cual nos mostraba las aventuras de Yusuke Urameshi, un detective espiritual. Es por eso que el día de hoy quise traerles un video con 10 curiosidades que realmente no sabían sobre este clásico. Obviamente, si nunca lo viste, te llenarás de spoilers. Bien, sin más que añadir, vamos allá. Número 1. Como ya es costumbre, comenzamos hablando sobre el significado de los nombres. En este caso, Yu Yu Hakusho significa literalmente el informe del fantasma juguetón, o también se lee como las aventuras del fantasma divertido. Si bien es cierto, Yu Yu Hakusho fue un nombre que pegó bastante, Togashi tenía otras ideas para el título de su aclamada obra. Por ejemplo, pensó en colocarle Detective Espiritual, pero por su traducción original al japonés no suena tan fuerte como para recordarlo. Es por eso que como opción final dejó el Yu Yu Ki, lo cual según el kanji se puede traducir como juegos espirituales. De por sí su significado tiene bastante sentido, pero no sé si el nombre es ideal para un shonen. De todas formas, un par de días antes de estrenar su obra, Togashi recibe la mala noticia de que otra editorial lanzó un manga con el nombre Kin Yu Ki, lo cual claramente afectaría el estreno del suyo. Es por eso que en el último minuto cambió por tercera y última vez el nombre de su obra a Yu Yu Hakusho, lo cual, como les expliqué al principio, se traduce como el informe del fantasma juguetón. Además, el Yu haría referencia a su protagonista llamado Yusuke. Como verán, todo terminó siendo un rotundo éxito y el nombre Yu Yu Hakusho es hasta el día de hoy uno de los títulos más recordados en la historia del anime. Número 2. Muchos conocieron a Togashi por su segunda obra, Hunter x Hunter, pero lo cierto es que varios de sus personajes fueron reciclados de su primer manga, donde las referencias son bastante reconocibles. Los casos más llamativos son sus protagonistas. El de Yu Yu Hakusho es Yusuke Urameshi, el cual está representado por el color verde, al igual que Gon en Hunter x Hunter. Si bien es cierto sus personalidades no son tan parecidas, sí hay momentos en los cuales se notan las referencias. A mí en lo personal me gusta el diseño de sus técnicas más poderosas. Por un lado, Yusuke despertando los poderes demoníacos y por otro está Gon haciendo el pacto de Nen. A ambos les crece llamativamente el pelo. El segundo ejemplo es con Kuwabara, el mejor amigo de Yusuke. Este tiene una personalidad más entretenida y se representa con el color azul, lo cual repitió con Leorio en Hunter x Hunter, porque son prácticamente idénticos en personalidad. El arma principal del primero fue una espada espiritual capaz de cortar líneas dimensionales, mientras que al principio Leorio tenía como arma principal un cuchillo y al final terminó aprendiendo una técnica que le permite golpear a través de espacios dimensionales. El tercer caso es con Kurama. Este representa una personalidad más calmada y madura que los demás. Su color representativo es el rojo y el arma que ocupó la mayoría del tiempo fue un látigo de espinas. Ahora vamos con Kurapika. Su color es el rojo escarlata por sus ojos. Su arma principal se basa en sus cadenas y al igual que Kurama tiene una personalidad más calmada y madura que el resto de sus amigos. Y finalmente tenemos a Hiei y Killua, los cuales en apariencia son bastante parecidos. Son los más fríos del grupo y no les importa tener que asesinar a alguien. Ahora bien, a uno lo representa el color negro y a otro el blanco, y esto tiene sentido en que al final de todo se terminan por empatizar con el grupo y abrirse más con ellos. La historia de Yu Yu Hakusho nos acompañó por 3 arcos principales a lo largo del manga, pero lo que más polémica causó en su tiempo fue el inicio de la historia. Esto nos cuenta cómo la vida de Yusuke Urameshi llega a su fin luego de morir por salvar a un niño. Cuando llega al mundo de los muertos se dan cuenta de que su hora de morir aún no tenía que haber llegado, por lo que no puede ingresar ni al cielo ni al infierno. Es por eso que no les quedó más remedio que dejarlo en la tierra con la condición de que ayude a resolver diversos casos asociados con el mundo de lo paranormal o fuerzas demoníacas. Si hoy en día se hiciera un anime con este argumento, no habría problemas. Le pueden meter ecchi o comedia y todo pasaría desapercibido, pero en el caso de Yu Yu Hakusho estábamos iniciando la década de los 90, por lo tanto fue muy mal visto que en una revista para niños nos mostraran un protagonista que murió en el primer capítulo y se convirtió en un detective espiritual. Esto provocó varios problemas porque nos faltaban los niños que se lo creían. Número 4. Ahora vamos con las curiosidades relacionadas a su autor durante esos años. Hoy en día todos conocen a Togashi como un mangaka bastante irregular con respecto a sus publicaciones, ya que lleva mucho tiempo publicando solo 10 capítulos al año con Hunter x Hunter, pero no muchos sabían que durante los 90 solo se tomó 2 descansos adicionales a los que le da la revista.
Desde el 90 hasta el 94 fue bastante responsable con Yu Yu Hakusho, lo cual terminó por agotarlo física y psicológicamente. Esto se vio reflejado con el final del manga, del cual hablaremos más adelante. Pero volviendo a Togashi, aquí se generó lo que muchos le criticamos hoy en día, y es que debido a su arduo trabajo con Yu Yu Hakusho, habían veces en las cuales sus dibujos no eran de la mejor calidad, y esto generó críticas por parte de los fanáticos, las cuales le afectaron bastante. Como era de esperarse, él decidió que nunca más trabajaría con un ayudante en los dibujos, ya que prefería darle su toque propio. Lamentablemente, esto lo decidió ya en la recta final de su primer manga y lo plasmó completamente con Hunter x Hunter. Es por eso que solo hay un toma al año mientras los fanáticos sufrimos. Número 5. La razón principal por la cual Togashi decidió terminar Yu Yu Hakusho fue porque quedó agotadísimo durante esos 4 años. Todo el mundo le recalcó que el potencial de su obra era tan grande que podía alargarla mucho más. Pero a fin de cuentas la salud es lo más importante. La Shonen Jump lo tenía bastante acomodado en las publicaciones, ya que en sus últimos 2 años logró lo que nadie se esperaba, superar en ventas a la exitosa Slam Dunk. Pero justo cuando estaba en la cúspide de popularidad, Togashi quiso adentrarse en otros rumbos con su historia. ¿A qué me refiero con esto? A que luego del arco de Sensui, Togashi quiso incluir temas como choyos y seinens en los siguientes arcos, cosa que no gustó para nada a la revista, los cuales le dijeron que mejor continuara por la misma línea. Al ver esta respuesta, Togashi escribió el último arco del Torneo Oscuro casi obligado. Se notó mucho que su autor solo quería acabar luego la historia, y es por eso que varios sintieron la falta de chispa en los últimos capítulos. Luego del término de Yu Yu Hakusho, todo el mundo estuvo esperando el nuevo trabajo de este gran mangaka. Su siguiente obra se llamó Level E, la cual reflejó todo lo que alguna vez quiso hacer con Yu Yu Hakusho, ya que era una historia mucho más madura con una temática de extraterrestres. Dicho manga duró solo 2 años, lo cual ayudó bastante a Togashi para dejar de volar sus ideas. En 1998 comenzaría nuestro romance con Hunter x Hunter, una historia que tuvo como base Yu Yu Hakusho, pero que supo seguir su propio camino con el pasar de los años, y hoy en día tiene el potencial más grande de todos, si tan solo fuera constante. Número 6. Ahora centrémonos en sus personajes. Al inicio, Togashi supo muy bien cómo engancharnos con la trama, pero no sería hasta el capítulo 52 donde comenzaría el primer gran arco de este manga, me refiero al torneo. Algo en lo que Togashi fue precursor fue en mostrar a una mujer como la maestra del protagonista. Genkai fue un personaje bastante querido por el fandom, ya que no solo le enseñó el Reigan a Yusuke, sino que además lo acompañó hasta el final de sus días. A sus 68 años se volvió la maestra del protagonista, revelando que pertenece a la clase B según el mundo espiritual. Pero más adelante se revelaría que en su juventud Genkai fue considerada como una luchadora rango S, mostrando el gran peligro que representaba. Fue tan respetada por el mundo espiritual que incluso temían que fuera a traicionar las leyes del mundo humano. El mayor misterio sobre ella fue averiguar de dónde sacó semejante poder en su juventud. Pero en los últimos databooks del manga, Togashi reveló que fue una mujer la cual entrenó por años dejando todo de lado, algo así como lo que hizo Netero en Hunter x Hunter. Ya siendo vieja, Genkai decidió dejar a Yusuke como el heredero de sus poderes porque sabía que en cualquier minuto podía morir y ese arte se perdería. Finalmente muere dejando todos sus bienes al grupo de Yusuke, pero de igual forma, gracias a su determinación, su alma pudo poseer a Pu en el final del manga. Como conclusiones, Genkai fue el personaje femenino más poderoso de Yu Yu Hakusho junto con Mukuro, pero en términos generales, la Genkai joven tiene el mérito de ser la más fuerte sin la necesidad de tener poderes demoníacos. Número 7. Ahora vamos con una dupla antagonista bien recordada de los 90 y me refiero a los hermanos Toguro. Hace 50 años en el pasado, estos eran unos simples pastores los cuales formaron un dojo para practicar las artes marciales. Pero un día, un demonio llamado Kairen destruyó sus sueños matando a todos sus alumnos. Un par de meses después, ambos decidieron entrar al torneo oscuro junto con Genkai para así poder vengarse de este monstruo. Como era de esperarse, Toguro el menor llegó a la ronda final donde mató al demonio, dejando como ganador a su grupo. Los dos hermanos pidieron como deseo volverse demonios para no envejecer, volverse más poderosos y así nunca más ser derrotados. Mientras que Genkai, al ver este egoísmo, pidió como deseo nunca más volver a verlos ni participar de dicho torneo. Luego hubo un lapso de 50 años desde un torneo hacia otro, en el cual los hermanos Toguro ya estaban completamente corrompidos por el poder y con un nuevo equipo para participar en el nuevo torneo. Toguro el mayor siempre fue malvado, prácticamente fue como un parásito de su hermano manipulándolo todo el tiempo. Su derrota llegó a manos de Kuwabara para luego ser asesinado por su mismo hermano.
Más tarde nos revelarían que gracias a sus capacidades demoníacas, este es prácticamente inmortal. Por lo tanto, la única manera de detenerlo fue con el árbol de las pesadillas que Kurama le implantó. Mientras que Toguro el menor no llegó tan lejos, en el arco del torneo oscuro nos mostró el 100% de su poder, pero terminó siendo asesinado por Yusuke con el último Reigan. Y haciendo un alma que se dirige al infierno para pagar por sus pecados, pudimos conocer a fondo sus verdaderos sentimientos. Este tuvo una relación sentimental con Genkai en el pasado, por lo cual siempre se lamentó el no haber pasado sus días junto a ella. Con la redención bajo sus hombros y un último adiós, Toguro el menor se despide de su amada, dirigiéndose hacia su horrible destino. Número 8. Shinou Sensui. Para que un villano sea recordado, tiene que tener un propósito justificado o al menos demostrar convicciones. Los hermanos Toguro eran humanos transformados en demonio porque fueron corrompidos por el poder. Pero en el caso de Sensui tuvimos a un antagonista que no mostró su determinación hasta el final de su arco. En su juventud fue reclutado por Koenma como detective espiritual al igual que Yusuke, ya que tenía un enorme potencial y fuerza interna. Muy joven se transformó en un guerrero clase A que luchaba por la justicia de la humanidad. Pero todo cambió el día en que asistió a la fiesta oscura. En dicho lugar, los humanos jugaban y torturaban a los demonios como si fueran juguetes. No importaba si eran adultos o no, estos no tuvieron piedad. Al ver el verdadero rostro de la humanidad y presenciar que todo este tiempo luchó por el bando equivocado, Sensui sufrió una pérdida de cordura tan grande que le desarrolló otras 6 personalidades para tratar de soportar la situación. Este robó la cinta negra e influenció a otros psíquicos con el fin de acabar con la humanidad abriendo el portal espiritual. Toda esta información se nos entrega de golpe en la parte final del arco, donde pasábamos de odiar a Sensui a entender sus convicciones. Lamentablemente ya era tarde, porque Yusuke gracias a su herencia genética lo termina derrotando. Con sus últimas palabras, Sensui nos revela que de igual forma le quedaba poco tiempo de vida, pero está feliz de haber muerto por un demonio, porque así pudo pagar sus culpas por haber matado a tantos en el pasado. Finalmente, Itsuki se lo lleva a otra dimensión por toda la eternidad, para que así su alma no vaya al infierno. Por lejos, este fue el personaje con mayor desarrollo de todo el manga, y a su vez uno de los más recordados. Se podría decir que su contraparte en Hunter x Hunter sería Kuroro, pero lo cierto es que Sensui terminó siendo un guerrero de clase S hasta el final de sus días, y el mismo Togashi reveló que fue su personaje favorito. Número 9. El último arco del manga fue el torneo de los 3 reyes, los cuales eran Mukuro, Yomi y Raizen, que finalmente fue el ancestro de Yusuke. Como era de esperarse, muchas expectativas quedaron por este arco, el cual prometía ser de alto impacto, pero varios misterios quedaron ocultos sobre los 3 reyes. Por un lado se reveló que Raizen en sus últimos días solo tenía un poder calculado de 1.300.000, siendo el más débil de los 3 reyes, pero en sus mejores años rompió todas las estadísticas llegando a los 20 millones, con los cuales demostró por lejos haber sido el personaje más poderoso de todo Yu Yu Hakusho, o sea prácticamente fue un dios cuando era joven. Su muerte fue a causa de que no consumió carne humana durante cientos de años por la promesa que le hizo a su enamorada. El siguiente es Yomi, quien pretendía unir a todos los mundos en uno solo y ser el gobernante. Por potencial era el que más posibilidades tenía de salir campeón, pero luego de pelear por 60 horas con Yusuke quedó agotadísimo, por lo cual el trono se lo llevó Enki. Y finalmente tuvimos a Mukuro, que por lejos fue el personaje más polémico de todo el manga. Nacida en la esclavitud, fue alterada quirúrgicamente por su dueño, así que no puedo contar los detalles. Fue la que tuvo un mayor desarrollo en cuanto a su pasado, pero por ser tan extremo, solo se comentó en el manga. Luego de escapar de su infierno, ella se modificó con partes robóticas y juró volverse la más poderosa para que todos le tuvieran miedo. No se sabe cómo se volvió tan fuerte, pero sí se conoce que todo dependía de su estado de ánimo. Mientras más ira tenía, más poderosa era. Esto le pasó la cuenta en el torneo, ya que al estar calmada no pudo demostrar todas sus capacidades. Como verán, los 3 reyes fueron personajes tan interesantes que el mismo Togashi declaró que faltó mucho por comentar. Número 10, y ya para el final me despido con algunas referencias y homenajes que recibió esta obra durante el tiempo. Kishimoto comentó que tuvo inspiraciones en los tipos de ataques que se mostraron en Yu Yu Hakusho. En One Piece, la introducción de los 4 emperadores fue idéntica a la introducción de los 3 reyes, mostrando la gran influencia que significó Togashi para Oda. Pero sin dudas, la mayor referencia la tuvo Bleach. Aquí vimos a un Ichigo que se volvió un Shinigami sustituto entre el mundo espiritual y el mundo humano. El mismo caso que Yusuke como detective. Pero como si eso fuera poco, tenemos el arco del agente perdido, que es calcado al de la cinta negra.
Aquí vemos a un ex Shinigami sustituto que pretende vengarse de la Sociedad de Almas con sus nuevos grupos de Fullbringers. Y en el caso de Yu Yu Hakusho teníamos a Sensui, un ex detective espiritual que también formó su grupo para vengarse de los humanos en este caso. Las referencias están de sobra, y eso que estamos hablando de los tres grandes del shonen. Si me pusiera a mencionar todas las referencias que hay en animes de otras categorías, podríamos estar el día entero. Nada más que decir, amigos, ahora y siempre, Yu Yu Hakusho será uno de los mejores animes y mangas de la historia, que incluso podría haber llegado mucho más lejos. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. De ser así, no olviden darle like y suscribirse para estar al tanto de mis videos. Comenta qué te pareció y qué esperas del próximo. Sígueme en mi página de Facebook y de Twitter. Te dejaré los links en la descripción. Yo me despido, nos vemos la próxima. Chao, chao.